Mateo capítulo 11, verso 25 y verso 26, dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dios mío, una vez más te doy gracias en esta noche, porque nos has dado el privilegio de estar en este lugar, al que te sirve en estos momentos como conducto para llevar tu mensaje, por esta misericordia tan grande, el que me hayas escogido un día para ser portador de tu palabra. Gracias por este pueblo, Señor, que está delante tuyo. Gracias, Señor, por la confianza que han puesto en que somos instrumentos que llevamos tu palabra. Concédenos, Señor, llegar a ser un ejemplo en que ellos puedan ver y puedan decir realmente: al menos esta persona no me fue estorbo en el camino. Señor, concédenos llegar al final de la carrera y dejar una huella para que todos mis hermanos y hermanas no se pierdan en el camino, que no seamos piedra de tropiezo para nadie. En esta noche, una vez más, háblanos al corazón. Enséñanos tus verdades, revélanos tus misterios, abre nuestro entendimiento y danos el alimento que necesitamos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén, Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento. La palabra del Señor dice así, Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Estamos leyendo la palabra del Señor? ¿Entendemos lo que dice la palabra del Señor? Yo creo que la entendemos mentalmente. Yo creo que sabemos literalmente, humanamente, lo que eso quiere decir. Pero eso tiene un fondo más profundo. Esas palabras tienen un significado espiritual más grande. No es nada más lo que nosotros vemos y entendemos. Hay algo más todavía. Ahí la palabra de Dios nos enseña que a Dios le plujo revelarnos el evangelio a un grupo de personas. Y dice: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las has revelado a estos pequeños. Dice la Escritura que Dios no les ha permitido a los muy sabios entender estas cosas, o en otras palabras, Dios no ha permitido que por la sabiduría humana el hombre pueda conocer sus verdades. La Biblia dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia.
Cristo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y dice: si alguien conoce al Padre y conoce al Hijo, es aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¡Qué tremendo! El Señor dice que Dios escondió las verdades del Evangelio para que no se puedan encontrar por conocimiento humano. Sin embargo, Él ha escogido aquellos que se consideren que necesitan saber. No quiere decir que un sabio no pueda recibir el mensaje del Evangelio, pero es necesario que ese sabio, humanamente hablando, llegue a declararse que él necesita saber más, que lo que ha aprendido humanamente lo pone a los pies de Cristo. Pablo mismo dijo: yo soy del pueblo de Israel, yo soy del linaje de Benjamín, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice: nadie me ha reprendido. Pero termina diciendo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Es decir, no importa qué tanto sepa el hombre humanamente, el día que ese hombre que sabe tanto en esta tierra sea honesto y le diga: Dios mío, estoy empezando a vivir, porque eso es una gran verdad. No puede haber un sabio en esta tierra que tenga al menos unos 80 años, que ya se va despidiendo de este mundo, que ya a los 80 años se le están olvidando las cosas. No puede haber un sabio que a los 80 años, cuando está uno a punto de despedirse de este mundo, pueda decir que sabe tanto comparándose con su Creador. El hombre sabio tiene 80 años y Dios es eterno. El hombre sabio tiene 80 años y ha ido aprendiendo, y Dios es toda sabiduría. No puede compararse con el Señor. Por ello es glorioso que podamos nosotros reconocer, descubrir, saber que las verdades que están escondidas para que el hombre no las alcance por su sabiduría terrena, han sido alcanzadas por muchos de nosotros, que ante muchos sabios de la tierra somos ignorantes. Hoy recibía yo a una persona, y esta persona me decía: yo no sé leer, sin embargo yo puedo escuchar y yo puedo recibir la palabra del Señor, yo puedo entender la palabra de Dios, me decía. Y como había meditado yo en ese tema, decía: este hombre tiene razón. Aquí se está confirmando lo que me has hablado en este día para darle a tu pueblo, Señor. Este hombre no sabe leer, sin embargo conoce misterios que están ocultos para los sabios de este mundo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, que aquí hay muchos jóvenes que son sabios. Puede haber en el mundo profesores de las grandes universidades que puedan decir: yo conozco todas las cosas y puedo ser instructor de la humanidad. Pero aquí hay jóvenes que apenas tienen 15 y 16 años y le han entregado su vida a Cristo de todo corazón, y pueden decir: ese hombre sabio que puede instruir al mundo no conoce lo que yo conozco, porque a mí se me ha revelado el misterio de la palabra del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Con todo su corazón.
Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Se recuerda dónde estábamos leyendo? ¿Qué evangelio es? Mateo 11, ¿qué? 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. La palabra niño o el término niño quiere decir aquellos sencillos, aquellos que se ponen delante de Dios y reconocen que nada saben delante de Dios. No me van a negar que esta tierra tiene hombres tan sabios que han llegado a la conclusión que Dios no existe. Sabios ignorantes, y que me digan lo que quieran. Sabios ignorantes que un día van a llegar delante de aquel que han dicho que no existe, porque quieran o no, van a llegar delante de la presencia de Dios. Y la Biblia dice, está establecido que el hombre tenga que morir y venga delante del juicio de Dios. Qué triste, qué ironía que un ignorante como este que habla, que apenas estuvo hasta 6º grado de primaria en México, les venga a gritar a los sabios y a decirles que son ignorantes. Porque no importa cuántas letras sepan, no importa cuántos inventos tengan, entre tanto que no conozcan el misterio del evangelio, están perdidos, porque sin Cristo no podrán recibir la vida eterna. Y sin Cristo solamente hay la perdición de su alma. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Pregunto. ¿Quién habla ahí? Cristo Jesús, su Señor, mi Señor. Por Él hemos recibido la revelación. La Biblia dice cosas gloriosas que no hemos entendido todavía. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo, ha nacido como hijo de Dios. Ahora puede ir por camino diferente. Oh, yo todavía hasta este día digo, solamente la mano de Dios me pudo cambiar. Mi madre no me pudo cambiar, la escuela no me pudo cambiar, los consejeros no me pudieron cambiar, nada me pudo cambiar, ni los golpes me pudieron cambiar. Solamente Cristo me hizo diferente. Solamente Cristo me hizo diferente. Bendito el nombre poderoso del Señor. El Señor Jesús, tu Señor, tu Salvador, tu Rey, Él te declara estas cosas, iglesia, y te dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y se las has revelado a los niños. Quiere decir que usted, como niño, creyó. Oyó a un loco por ahí gritar, atendió a un fanático de esos aleluyas, esos que donde quiera se meten, esos que a donde quiera llegan a dar su mensaje, esos que aunque un día le rechazan, saben que otro día le van a recibir. Esos que aunque son menospreciados, no dejan de llevar su mensaje, sabiendo que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Oh, un día
ya recibiste a una de esas personas? Y yo uso esta frase: uno vuelve en sí, como que uno despierta. Si yo les digo, y no me canso de testificarles, y yo trabajaba un año antes de convertirme, trabajaba haciendo las Biblias en una imprenta cristiana. Yo leía juntamente con mi esposa esos chick books que le llaman, esos trataditos de figuritas. Yo los leía. Mis hijos estaban pequeñitos y les llevaba esos libritos para que se entretuvieran. Nos tirábamos con las Biblias, las pisábamos, las rompíamos. Era la palabra de Dios. Andaba pisando yo el alimento y no podía comer. Me estaba muriendo de hambre espiritual. Sin embargo, estaba rodeado de alimento de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba? No podía entender. No se me había sido revelado el evangelio. Qué triste, hermanos, es cargar con el alimento e irse muriendo de hambre. Pero qué glorioso es cuando leo la palabra y la entiendo. Que el Señor Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las has revelado a los niños. Un día el Señor quiso y tuvo a bien revelarme su palabra. Mi esposa había estado embarazada de la primera hija que tenemos. Y yo compré una Biblia católica grandota, hermosa, que todavía la guardo. Y se la compré, y como ella quería entretenerse en algo porque los dolores le molestaban, esas veces que se despierta la mujer a medianoche con esos dolores, se ponía a leer su Biblia. 2 veces la leyó desde una pasta hasta la otra. Y mi mujer no había cambiado. Aunque la podía leer, no había cambiado. Y así hay muchas gentes que van a estar escuchando este mensaje a través de la radio. Van a estar escuchando este mensaje a través del cassette. Y se van a dar cuenta que tienen una Biblia en su casa, pero que sin embargo no le habían entendido. Pero a medida de que comiencen a escuchar este mensaje, van a recibir algo de parte de Dios. Y va a ser la revelación para que puedan entender su palabra. Y van a nacer de nuevo y van a ser diferentes, porque el Señor hará obra en su corazón. Dios dice que a Él le plujo esconder estas cosas de los sabios. Es decir, Dios ha decretado que no se le conozca por conocimiento humano, sino por revelación de Él. ¡Qué tremendo! Por sabio que sea el hombre, no podrá conocer a Dios. Si no, le digo que entre más saben, más se alejan de Dios. Vea usted cuando comienza el jovencito a trazarse la meta de su carrera. Dice: yo voy a ser abogado. Y usted lo ve que desciende de una familia creyente en Dios, temerosa de Dios, en la organización que sea, pero teme a Dios. Ese niño entra a la educación primaria, todavía cree en Dios. Entra a la educación secundaria y ya va perdiendo la huella de Dios. Entra a los estudios superiores y ya no cree en Dios. Oh Dios, ¿hasta dónde nos lleva el conocimiento terreno? Hasta enseñar en las escuelas que no hay Dios. Últimamente acá en Estados Unidos se ha quitado que los niños oren por sus alimentos. Sí, que no oren, al fin que no les ha dado Dios nada. Ignorantes no se dan cuenta que no están agradeciendo las riquezas que Dios nos da en este país. Pero déjeme decirle, el pueblo que agradece a su Señor será prosperado, será bendecido de parte de Dios. La Escritura dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios.
Los sabios, por más que escalan, por más que buscan, no pueden encontrar a Dios. Antes se distancian más de Él. Claro, como pueden hacer las cosas, como saben hacer las cosas, ¿para qué quieren a Dios? Es triste, a veces vivimos en un país y no conocemos nosotros lo que se mueve allá adentro en el fondo. Yo cuando empezaba a leer acerca de la historia de mi país, y ahora que crecí, me interesó aprender de la historia de mi país. No estuve mucho tiempo en la escuela, conocí algo de la historia de mi país, pero no a la manera como ahora puedo entender de grande, de adulto. Y hace tiempo me compré la enciclopedia mexicana y comencé a leer. Y me compré otros libros de ayuda para conocer de la historia de mi país. Y ya conociendo de la palabra de Dios, me di cuenta que la mayoría de nuestros dirigentes de antaño eran masones. Se dedicaban a la masonería. Déjenme decirle, hermanos, que estamos en un tiempo de descubrir todas las cosas. Todo aquel que predica la palabra de Dios tiene que estar en las manos de Dios. Y tiene que saber que su vida está en peligro, pero no está en las manos del hombre, sino en las manos del Señor. Y me di cuenta que en mi país la mayoría de dirigentes eran masones, es decir, creían que ellos podían hacerlo todo, porque ciertamente existía un ser superior, pero que los capacitó a ellos para que hicieran lo que quisieran. No, Señor. El instrumento nunca se deja solo para que toque por sí mismo. Ciertamente el instrumento cada día se pule mejor. Ciertamente el instrumento cada día da mejores notas. Pero si no le sopla el maestro, el instrumento no es nada. Y eso es lo que el masón ha llegado a creer, que es el arquitecto de su propio destino. Por eso donde usted ve uno de sus edificios, lo primero que encuentra es la regla y el compás. Trata de poner tu mirada ahí. Traza tu propio edificio. Sé tú mismo el que construyas tu destino. Déjeme decirle, la palabra de Dios dice: a los que antes conoció, también los predestinó, y luego los llamó para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Dios nos predestina para que seamos sus hijos, y Dios nos llama por medio de su evangelio. Nadie puede llegar a Dios a menos que crea en Cristo. Déjeme decirle, los hombres de antiguo, cuando hablaron en la palabra del Señor, nos enseñaron acerca de la Torre de Babel. La palabra de Dios nos habla que después del diluvio, el hombre dijo: ya no nos va a sorprender Dios. Hagamos una torre más alta que las montañas. Dice, el agua del diluvio subió unos pies arriba de la montaña más alta. Edifiquémonos una torre muy alta y mostrémosle a Dios que ya no nos va a sorprender. E hicieron su torre, y cuando la llevaban muy alta, todos hablaban una misma lengua. Y cuando la llevaban muy alta, cuando decían: ahora sí burlaremos a Dios y a Dios no nos va a sorprender, ahora podemos mostrarle a Dios que ya no nos puede hacer nada, entonces uno le dijo al otro: dame un ladrillo. Y le dijo el otro: ¿what? Que me des un ladrillo. What you say? Que me des un ladrillo. I don't understand. Loco, que me des un ladrillo. Y el otro le contestaba en inglés, pero que no hablaban la misma lengua. Sí, pero cuando ellos creyeron que se le habían escapado al Señor, la Biblia dice que confundió sus lenguas, y de ahí cada quien se esparció por su camino, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bendito el nombre del Señor. Qué tremendo.
¿A dónde vamos a ir sin guía espiritual? Qué precioso. Y déjeme decirle, yo estoy rogando para que Dios alcance a muchos intelectuales con su palabra. Y los va a estar alcanzando. Mi hermano, mi hermana, no te canses de apoyar económicamente. ¿Sabes por qué? Porque a través de la radio estamos llegando a muchos intelectuales que han puesto sus coronas a los pies de Cristo. No digo quién, pero allá en Guatemala hemos llegado a ir a orar por personajes que guían el país. Y nos han invitado. Nosotros decimos, ¿y quiénes somos nosotros? Es la gracia del Señor. Pero nos han invitado a esas casas donde usted no puede entrar porque está todo cercado, porque hay guardia, y nos han estado esperando para orar por esos personajes. Yo podría decir sus nombres porque no es una vergüenza para ellos. Nos han invitado y nos han llevado en un carro privado, nos han llevado y nos han abierto las puertas los guardias que están ahí, y nos han metido a donde están esos hombres, no grandes hombres, sino grandes de muchas, sino hombres de grandes responsabilidades. ¿Me está entendiendo? No digo que esos hombres son grandes, porque delante de Dios no hay uno grande, solamente es grande Él. Pero le digo que son hombres que tienen grandes responsabilidades. Y esos hombres nos han llamado para orar. Cuando llegamos nosotros a esa casa tan elegante y ver personalidades del gobierno ahí, nosotros no sabíamos por qué estábamos ahí, sabiendo que había alguien más que podía ir a hacer ese trabajo, alguien más elegante, de más estudios. Pero el Señor nos llevó a nosotros. Y ahí estábamos. No sabíamos ni qué hacer ni cómo movernos, y de pronto nos dicen: les hemos mandado llamar para que oren por nosotros. ¿Y sabe qué me dijeron? Porque queremos que Dios nos guíe a gobernar este país con sabiduría de Él. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los que dicen que saben, pero se las revelas a aquellos que dicen: necesito de Dios. Bendito el nombre del Señor. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Como niños recibimos la palabra de Dios. Antes que entendiéramos la palabra de Dios, decíamos: ahí van los locos. Esos aleluyas, qué bulla decimos en Centroamérica. Qué bulla están haciendo. Cómo son locos esos aleluyas. Cómo hacen gritería, decimos en México. No les conocíamos, no les entendíamos. Y un día el Señor abrió nuestro corazón y comenzamos a sentir algo diferente. Hermanos, yo he visto a tantos hombres llorar, pero llorar de lo profundo del corazón. Antes lloraban de borrachos y ahí daban a conocer todos sus problemas. Y los que estaban más sobrios se reían y se burlaban. Decían: ya vamos a cortar a este, ya nos está echando a perder la fiesta, mira, ya está llorando. Tenía sus cargas, tenía sus penas, pero lo cortaban, lo hacían a un lado, porque les era vergüenza, no le entendían, no lo querían batallar. Primero lo inducían a que tomara y después lo abandonaban, porque sacaba a luz lo que tenía de problemas. Nada ganaba con contar sus penas. Pero doy gracias a Dios que un día vino la palabra de Dios a nuestro corazón.
Y entonces comenzamos a llorar de agradecimiento. Entonces comenzamos a buscar a Dios y a contarle nuestros problemas. Dios no es como el amigo que se burla. Dios es el Padre amoroso que nos escucha, que nos atiende, que nos sana. Dios no es como la amiga que el día que está de buenas parece que nos comprende y el día que está de malas todo nos lo echa en cara. Dios dice que Él toma nuestros pecados y los lanza a lo profundo de la mar. Dice: yo no me acuerdo de tus pecados. Ese es Dios. Usted que está aquí, que ha conocido la palabra de Dios, usted ha sido seleccionado por Dios, ha sido seleccionada por Dios para conocer estas verdades. ¿Cuáles verdades? El que hay una nueva vida, que en el reino de los cielos hay gente transformada y va a haber más gente transformada, que se puede vivir diferente en esta tierra y que esa es la prueba que vamos al reino de los cielos. Es decir, que el hombre, desde que pecó, el hombre comenzó a caminar por los caminos del mal y nadie ha podido desviar esa corriente de esas multitudes que van rumbo a la condenación eterna, excepto el Cristo de la gloria. Por eso dice la palabra de Dios que aquellos que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Estamos entendiendo? Que somos aquellos a quien Dios le ha revelado sus misterios escondidos para los sabios. Por eso estamos aquí. Hoy es sábado, hermanos. Hoy es día que muchos esperan que llegue este día ansiosamente para irse a los bailes. Yo no salía de las tardeadas, le llaman acá en California. Yo tenía mis lugares predilectos, tanto en México como acá. Había lugares donde yo frecuentaba, no salía de ahí. Era la corriente del mundo. Hoy paso, veo esos lugares que yo frecuentaba y digo: ahí están. Como borregos al matadero van, porque es la corriente del mundo. Quiero decirle que hay cosas tremendas. Hombres de la edad de este hombre que está aquí, de una edad respetable, van y se meten ahí donde hay mujeres desnudas y están ahí, hermanos, que se mueren ellos por estar viendo las mujeres desnudas. Hombres de 60, 70 años hipnotizados ahí. Ahí están hipnotizados, hombres que ya es hasta vergonzoso andar en esos lugares por su edad. Ahí están, a su edad todavía están hipnotizados y solo Dios sabe si nunca puedan abrir sus ojos. ¿Por qué le digo esto? Porque eso es parte de lo que hay allá en el mundo. Allá lo vi yo. Allá vi un montón de hombres jóvenes haciéndose pasar por adultos por entrar en esos lugares de perdición. Y aquí hay muchos de ustedes que no me dejan mentir. Muchos de los que estamos aquí ya de mi edad, buscando los prostíbulos y haciéndonos pasar porque teníamos más edad, dejándonos crecer los 2 o 3 pelitos en las narices para que dijeran que ya teníamos más edad, porque nos dejaran entrar. ¿Para qué? Porque éramos llevados por la corriente de pecado. Pero un día se nos presentó el bendito evangelio y abrimos los ojos y pudimos ver que aquellos eran lugares de perdición. ¿Por qué te lo digo? Yo contaba con 15 años de edad.
Comencé a irme a la ciudad de Guadalajara a trabajar y les mentí a mis padres y les decía que tenía que trabajar por las noches y me quedaba por las noches. Y por las madrugadas, a eso de las 3 o 4 de la mañana, cuando ya no había mucha vigilancia, allá andábamos por los prostíbulos. A la edad de 15 años andábamos ahí. Y yo veía unas cosas tan horribles ahí adentro. Unas pinturas en aquellas paredes viejas, unas pinturas de una imagen de Satanás persiguiendo a una mujer para abrazarla. Pero se veía muy bien aquello. Y ahora que conozco la palabra de Dios, digo: Señor, cuántas almas están atrapadas en esos lugares. Pero le doy gracias al Señor porque me dejó pasar por ahí. Porque les puedo contar de lo que hay en esas cuevas de Satanás. Y quiero decirle que este mensaje va a estar haciendo libres a muchos, porque este mensaje les abrirá el entendimiento y se darán cuenta que a donde están yendo no es más que al matadero espiritual, que están yendo a las cuevas de Satanás. Estamos en los últimos días, hermanos, y yo creo que multitudes van a venir a los caminos del Señor. Hay muchos siervos que dicen: no, la gente ya no quiere nada. Déjeme decirle que cuando hay hambre es cuando la gente quiere saciar su vientre. Y si estamos en el tiempo más difícil, de más necesidades, de más pecado, cuando los hijos se rebelan, cuando los hijos están en las drogas, cuando los matrimonios se están perdiendo, quiere decir que hay hambre, quiere decir que hay más necesidad, quiere decir que estamos en el tiempo propicio para alcanzar multitudes para la gloria del Señor, y las vamos a ver rendidas a los pies de Cristo. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. ¿Qué dice la palabra? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hermanos, el Señor tuvo que llamar a un niño y ponerlo en medio de todos sus discípulos, y les dijo: de cierto les digo, que si no se vuelven como uno de ellos, ustedes no podrán entrar al reino de los cielos. Hermanos queridos, qué precioso es conocer a Dios. Qué glorioso es conocer la palabra de Dios. Pero qué peligroso, porque a veces uno conoce la palabra de Dios y como niño la cree, y comienza en los caminos de Dios y va tirando prendas de la vida antigua en el camino. Se quita una, se quita otra, es decir, las costumbres que tenía. Va tirando prendas que usaba en la vida antigua por el camino. Va bien, va cambiando, va tirando las prendas por el camino. Pero a medida de que conoce más de Dios, hace confianza, y como que de pronto siente: no será mucho lo que voy tirando. Como que de pronto siente: no será fanatismo lo que estoy haciendo. Ten cuidado, no vaya a ser que vayas comenzando a levantar las prendas que acabas de tirar. Yo hay veces que he visto a hermanas que en un tiempo han ido cambiando en muchas áreas, y digo: qué hermosas se ven las hermanas. Ayer llegaba un hermanito que es líder de la iglesia católica y me felicitó y me dijo: hermano, qué bonitas hermanas hay en esta iglesia. Y no se estaba refiriendo a la belleza de las jóvenes o de las mujeres de cierta edad. Me dijo: hermano, yo me estoy congregando en otra iglesia cristiana ya, pero ¿sabe qué? Aquí he visto a las mujeres más bonitas
de todas las iglesias a donde yo he entrado, porque no hay minifaldas, porque no hay pechos descubiertos. Qué bonitas se ven, hermano, qué bonitas se ven. Y le digo, hermano, ha costado, pero el pueblo ha entendido de que somos diferentes, de que ya no somos de allá. Se nos ha revelado el misterio del evangelio, que Cristo murió por nosotros, que todo se dio por nosotros y que nosotros nos damos todos para Él también. Denle un aplauso al Rey. Bendito el nombre del Señor. Te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, pero se las revelaste a los niños. Y el Señor, tomando aquel niño, lo puso en medio de sus discípulos y les dijo: si no se vuelven como un niño, así como este, no van a poder entrar al reino de los cielos. Hermanos, que con la misma sencillez con que un día recibimos la palabra, con esa misma sencillez vayamos. Que nunca cambiemos. Que con esa misma sencillez que creímos la palabra al comenzar en los caminos, cuando estábamos dispuestos a dar nuestra propia vida por el Señor, que así sigamos. Que los que predicamos la palabra el día de hoy, con esa unción del Espíritu, nunca bajemos la guardia. Que siempre el pueblo esté confiado que el que predica tiene relación con el Señor. Y que cada uno de los hermanos y las hermanas nunca sea adulto. Pablo dijo: sean adultos en la manera de pensar, pero sean sencillos en su fe, en su manera de buscar y servir a Dios. Hermanos, les decía que el evangelio es un privilegio conocerlo, y es precioso conocer a cada día más de la palabra de Dios. Pero qué peligroso es, porque entre más conocemos, más nos comprometemos con el Señor. Y a veces conocemos la palabra, pero dejamos de hacerla. Y eso es lo que debemos recordar, que Dios nos ha revelado las cosas que por sabiduría humana no se pueden encontrar. Y si nos ha revelado aquello, dice, se las revelaste a los niños. Que la revelación no se te borre, que la revelación esté clara siempre. Es decir, que esa revelación que el Señor nos ha dado siempre permanezca con nosotros, clara, viva, fresca. Recuerda que somos un pueblo escogido de parte del Señor para revelarnos esos misterios, que aunque no tuvimos mucho estudio, sin embargo, al Señor le plujo escogernos y conocer estas cosas que muchos, siendo sabios, no las han entendido. Dale gracias a Dios y dile: Señor, yo soy uno de esos niños, yo soy una de esas niñas que tú escogiste. Señor, te doy gracias, porque si hubiera sido por sabiduría humana, yo no hubiera alcanzado nada. Pero como tú escondiste estas cosas de los sabios, es decir, no permitiste que solamente por sabiduría humana pudiéramos conocer esto, sino que a ti te plugo revelar estas verdades. Te alabo, Padre. Te alabo porque así te agradó, Señor. Démosle gracias a Dios.